Han ido a ver infinidad, ¿no? ¿O usted fue a ver vidente, Jorge? Me vinieron a ver al principio mucha gente que eran videntes y otro tipo de Pero bien interesados, ¿con qué objetivo iban? Diciendo que podían aportar circunstancias, conocimiento de hechos. ¿Sobre Jimena? Sobre el caso de Jimena. Yo lamentablemente no lo planteo de principio, no creo en estas cosas. Sí reconozco que hay mucha gente en Buenos Aires que atiende a mucha más gente en los edificios por este tipo de contactos que hay. En el caso mío, bueno, me vinieron a ver distintas personas, sobre todo mujeres, y si tendría que hacer un balance, no rescatamos información original. Muchas veces venía como información refritrada para decirnos lo que ya sabíamos que estaba, digamos, o sea, investigándose. Que nadie le dio nada válido que usted no supiera. Que yo no, que estuviera incluso en la causa o que estuviera semisecreto por razones de difusión. O una orientación como la de la señora, por ejemplo. No, yo tuve, mientras la señora hablaba, la escuchaba atentamente porque tuve una señora también que se acercó manifestando algo muy concreto, muy puntual, y cuando lo fuimos a verificar era negativo totalmente. No existía esto. No existía, digamos, ese hecho. O sea que más o menos ha tenido mucha gente que se le ha ido acercando. Bastante, realmente me sorprendió incluso a mí la cantidad de gente que, y algunos conocidos, algunos que, bueno, aparentemente son conocidos porque publican en los diarios y demás. Ajá. Lila, ustedes también en el caso de María Soledad tuvieron el aporte de muchos parapsicólogos, adivinos, videntes y demás. No, concretamente a mí nadie, o sea, nadie se acercó con una historia así, ¿no? Lo que sí hubo en ese caso fue una persona que se entrevistó con la madre de la víctima y le tiró una idea muy rara, ¿no? Es decir, a la mamá de la víctima le dicen que colocando una cinta colorada en el puño iba a esclarecerse el hecho delictivo y que a partir de allí se haría justicia. Bueno, yo lo derivé el tema, me pareció una idea muy loca, ¿no? Sinceramente se lo derivé a un sacerdote, el padre Fermín Carrizo, que ya no existe, pero tuvo una idea genial y ahí logré entender muchas cosas, ¿no?, respecto de esto. ¿Qué dijo este sacerdote? Dijo, sí, es una historia pagana, pero de pronto vale. Cuando yo le pregunté por qué valía, me dice, bueno, porque de pronto ha logrado sembrar en la madre de la víctima una cuestión que nadie supo hasta ahora acá hacer. ¿Qué? Esperanzas. Esperanzas, nada más. Bueno, esa cinta roja jamás se pudo poner hasta que en un determinado momento, por una pericia, se coloca la cintita roja, ¿no? Para lo único que sirvió en rigor de verdad el tema de la cinta fue para descubrir que la autopsia realizada en Buenos Aires por el equipo médico forense de acá, de Capital Federal, era falsa. ¿Por qué? Porque esa cinta se la colocan a los 80, 90 días después de la muerte. Entonces, sin tener información, el equipo médico forense de acá piensa que la tenía consigo al momento de morir. Aparece cocaína allí. Por eso yo también advierto que la cocaína fue puesta. Claro. Entonces eso nos lleva a qué? A de pronto, no a la impunidad. El caso siguió vivo porque pudo destruirse esa autopsia. Oye, a una raíz cosa, de ese Lila, antecedente. vos, con todos los casos que te han tocado, ¿crees que en algunos te han dado pistas concretas? No, yo nunca he trabajado con nadie, ¿no? ¿Y no Yo se han acercado naturalmente como a el mí padre, no, el padre Jimena? pero ocurre una cuestión que es muy especial, es decir, hay gente que puede ser intuitiva. Si esa intuición tiene un deseo, pasión, de pronto el deseo, la pasión, la cuestión esa de colaborar puede de pronto, ¿me entendés?, tirar un dato y ser certero. Pero convengamos que es un fenómeno completamente distinto, ¿no?, a cómo se plantea. Vos consultaste, ¿no? Sí, muchas veces. Nosotros consultamos, creo que antes de tener nosotros un abogado, lo primero que acudí fue a personas así, un parapsicólogo. ¿Por qué fuiste, vos sos la mamá de Miguel Bru, pero por qué fuiste a parapsicólogos? Sabiendo que no necesariamente te iban a... No era que fui, en una oportunidad, una vecina, yo siempre tomo esto como de buena fe, ¿no es cierto? Lo hacía porque lo veía uno desesperado, entonces en el afán de ayudar.
Y bueno, ella iba a una persona y vino y me dijo que ella había llevado la foto de mi hijo, de Miguel, y lo veía. Entonces el mismo día, desesperada, llegamos como a las 10 de la noche, yo quería verlo también y que esa persona me dijera. Y después cuando estuvo esa persona que estuve yo presente, dijo que no podía, que no lo veía, que se le perdía, que había agua de por medio. Bueno, creo que fui 2 veces más y después no fui más, porque no me llevaba a lo que yo quería, ¿no? Lo que yo buscaba era saber qué había pasado con Miguel, qué pasaba o dónde estaba Miguel, y no me conducía a nada. Después iba a otra que yo hablaba con mucha gente porque en ese momento vendía ollas, ¿no? Y todo el mundo te mandaba distinto. Claro, entonces Sí, cada uno tenía a alguien. Siempre iba a distintos lugares, pero ninguno me dijo nada en concreto, ni me sirvió como para una pista o algo así. Tenemos hasta ahora 3 casos policiales, ¿no? El de Jimena Hernández, Lila Safe como defensora de varios, y la señora que es la madre de Miguel Bru, que aún está desaparecido. Todos ellos consultaron o se les acercaron y ninguno los acercó a la pista concreta. Allí tenemos parapsicólogos y videntes que trabajan especialmente con la policía. En un ratito nada más volvemos con todos ellos. Ya estoy de vuelta con Sin Vueltas y Videntes y Casos Policiales. Aquella frase de Voltaire, la charlatanería empezó cuando el primer pícaro se encontró con el primer imbécil. Y bueno, Francisco, acá dice esta investigación que es muy interesante, que es la que yo le señalaba, y ya voy con usted. El Pentágono confirmó, ha venido contando en los últimos años con los servicios de un grupo de videntes para ayudar en tareas de inteligencia. Consultados sobre asuntos tales como la ubicación de rehenes norteamericanos, los videntes respondían concentrándose y luego visualizaban el lugar. La respuesta a través de un fenómeno parapsicológico como visión remota. Pero al parecer no lograron visualizar demasiado y ahora la CIA ha recomendado que no se inviertan más fondos en este programa llamado Stargate. Así que los fondos que se invirtieron en el programa fueron de 11 millones de dólares durante muchos años y no obtuvieron ningún beneficio. Esto es el recorte que yo le pedí al director y que en realidad lo tengo aquí a mano, así que por eso se lo facilito. El Pentágono contrató videntes durante 20 años y no vieron nada. Esto serviría un poco para corroborar lo que decía Francisco. Perdí todo y me estoy quedando ciego. Y ella no me pudo ayudar. ¿Por qué? ¿Quién, Néstor? Néstor, de Bahía Blanca. Andrea dice, perdí todo y me estoy quedando ciego. Y ella no me pudo ayudar. No dice el apellido. Bueno, no importa, pero dice Néstor, el teléfono y todo. Pero el apellido lo podrías ver con la evidencia. Ah, ¿qué querés decir con eso, Alfredo Moffat? No, yo me refiero a lo siguiente, era una broma, ¿no? Que ella una broma muy sutil, te diré. Sí. Más que una broma, era una afirmación. No, pero nunca tuve una persona así, con problemas en la vista ni nada, no. No, me refiero que muchas veces las videncias son de grandes cosas, pero no de cosas pequeñas. Por ejemplo, suponete que ya realmente sea vidente, y eso yo no sé si sí o si no, no tendría que preguntar el apellido, sabría el apellido. Quiere decir que hay cierto sector que es lo que puede ser en la evidencia, ¿no? Eso me lleva a una reflexión, la siguiente. Qué lindo sería si existiera la evidencia, porque el ser humano está impotente de saber su futuro. Fíjate vos cómo estamos inmersos en el misterio, en que solo que sabemos lo que ocurre en este momento, pero lo que va a ocurrir a cada uno de nosotros de acá a 10 minutos no lo sabemos. Qué lindo sería que existiera. Por eso es que hay un programa sobre esto, por eso hay mucha gente que lo está viendo, pues sería muy hermoso que existiera, porque nos sentimos muy impotentes, nos sentimos muy asustados de lo que nos puede pasar. Entonces el futuro es un gran misterio, ¿no? Además me parece que uno apela rápidamente a ese recurso cuando se haya desesperado porque no encuentre respuestas, ¿no? Como les puede haber pasado, como le pasa a la mamá de Miguel, Ángel Bru, que usted dice que va a seguir recurriendo si es necesario. Justamente, e incluso recurrí en una oportunidad a Ricardo Schiariti y bueno, en ese momento... ¿No le quemó ningún papelito? Sí, me quemó papelito y me mintió bastante también. Bueno, vine en 2 oportunidades y no vine más. La primera oportunidad... ¿Y cuánto le cobró, señora? No me cobró nada porque los chicos de periodismo, o sea, una persona de periodismo, una profesora de periodismo, conocía a Jorge Rial y Jorge Rial hizo el contacto para que no me cobre. Pero la primera vez que vine me dijo que era un homosexual.
Me llamó mucho la atención porque nosotros no habíamos notado nada. Entonces me dijo, bueno, si no es homosexual, está con un homosexual. Bueno, me hizo hablar a Brasil, a una señora. Yo en mi desesperación, porque realmente estoy desesperada por saber dónde está Miguel, llamé a Brasil y no nos entendíamos con la señora. Y después cambió de teléfono, y cuando cambió de teléfono, que escuchó mi voz, me dice, ah, Rosa. Y yo estaba impactada, porque como a semejante distancia una persona que no sabía quién era yo ni nada, me nombraba, ¿no? Bueno, me dijo que estaba en Brasil, que él había tenido problemas muy serios, que había querido contármelos, pero no pudo. Bueno, se me terminaba el dinero, en ese momento estaba hablando de constitución de un teléfono público, y dije que la iba a llamar a la noche. Volvíamos en tren con mi hija y en el trayecto de tren decidí que no llamaba más. El lunes vuelvo a verlo a Ricardo Schiariti y me pregunta cómo estaba, qué había pasado. Entonces le dije que estaba muy desorientada, que yo no había notado nunca nada, una cosa así en mi hijo. Entonces me dijo que no, que se había equivocado, que se había ido con una mujer de la mala vida. Entonces, de ahí no fui más. Y fue la experiencia que tuve. ¿Y así te fue, Rosa, con otra gente que fuiste a consultar? No tanto, no. ¿No tan marcada? No tan marcada, y después, no, en ese momento sentí, también me dijo que estaba en Brasil. Recuerdo que en ese momento el juez Vara también había dicho que era homosexual, que se encontraba en Brasil. En ese momento le pregunté por qué decía las mismas palabras que el juez, que estaba en Brasil, que era homosexual. Y me dijo, se quedó mirándome y me dijo, bueno, no sé, pero lo vamos a encontrar. Ahora, Francisco, en este caso también abusan. De cualquier modo, en el caso de Miguel Ángel hay muchas pruebas acerca de por qué fue su desaparición. Sí, ya está, sí, hay testigos y hay 2 personas detenidas y 4 procesadas. Ya hay testigos. O sea que en realidad, más que un camino que le indique un parapsicólogo, habría que haber tomado el camino del sentido común, viviendo en el país donde vivimos y con la historia que tenemos. Pero Lía... Y los que están detenidos, quizás en 4 o 5 años más, 6 años más salen en libertad, y bueno, y usted va a temblar, se va a tener que ir de donde vive porque va a temer que la van a atacar a usted. La diferencia es que nosotros soportamos la investigación sobre la víctima siempre. Claro, siempre pasa lo mismo. Y esto que se plantea aquí, cuando se menciona policías, también hay que decir que hay jueces que recurren a este tipo de recursos y tratan de convencer a las partes que se involucren en esto. Esto lo he vivido personalmente. A la víctima hay que investigarla, ¿eh? Hay que investigarla siempre a la víctima. Siempre si no, yo no llego nunca al victimario. ¿Fue en el caso de Jimena que el juez que le recomendó? Y que por qué no recurría, porque en un momento un canal colega sacó una investigación de este tipo, donde daban todo un esquema de investigación y de conclusión de la investigación, que a nosotros, desde el punto de vista de la investigación que estábamos llevando, nos resultaba difícil de aceptar, nos parecía hasta irreal el tema, pero incluso hicieron dibujos, esquemas, plantearon, por ejemplo, cómo habían introducido el cadáver de Jimena por una parte levantando la lona. Ahora, hace 15 días, vienen 2 testigos oculares, digo, no, lo ingresaron de esta forma, en un bolso, por la puerta giratoria, a la pileta, 2 es compañerito de Jimena. Sin embargo, aquella gente planteó, incluso hizo un esquema, hicieron un dibujo en televisión, de que ese evidente había dicho, veía cómo habían ingresado las personas a Jimena por otra punta del natatorio, que no tenía nada que ver. La evidencia no existe para nada. Está en cada persona. Yo creo que es una cuestión de intuición, diga.